Muy buenos días, queridos estudiantes de Peronio Español. Vamos a continuar con el siguiente tema del curso de biología. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la clase anterior realizamos sobre biomoléculas, hicimos bioelementos, biomoléculas orgánicas? Y vamos a continuar con esta parte. ¿Ya? Solamente la clase anterior hicimos sobre las diferencias entre bioelementos y biomoléculas. Ya hemos trabajado cuáles eran las diferencias. Hoy día vamos a hacer sobre las biomoléculas orgánicas, ya que son, en este caso, simplemente vamos a hablar de los glúcidos. Ya recuerdan que en la clase anterior hablamos sobre biomoléculas orgánicas que eran 4: glúcidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Ya? En este caso solamente vamos a hablar de los glúcidos. ¿Ya? Los glúcidos, específicamente de ellos, ¿no? Vamos a recordar un poco de la clase anterior, biomoléculas orgánicas. Recuerden que estas moléculas eran sustancias que contenían en su composición el elemento carbonos. ¿Ya? Eran los glúcidos, ¿se recuerdan? Los glúcidos, las proteínas, lípidos y los ácidos nucleicos, ¿ya? También están las vitaminas, ¿ya? Pero hoy vamos a hablar solamente de los glúcidos, ¿ya? Muy bien. Los glúcidos también son llamados carbohidratos o también son llamados hidratos de carbono o también son conocidos azúcares, ¿ya? Azúcares, que estos que están formados en su composición por bioelementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Entonces recuerden que los glúcidos en su composición química tienen los bioelementos carbono, hidrógeno y oxígeno, el famoso CHO, ¿ya? Muy bien. Estos glúcidos, o también llamados carbohidratos, cumplen funciones, como podemos ver en la imagen, cumplen funciones ya sean de almacén, reserva, estructural y energético. Ya tiene muchas funciones los glúcidos, o también llamados azúcares, ya que consumimos todos los días. Ya. Es la principal. ¿Para qué? Es principalmente importante porque nos va a proporcionar energía a nuestras células y así nosotros podamos hacer nuestras actividades diarias, ya sea para jugar, para estudiar, para comer y para caminar, para muchas actividades diarias, hacer deporte. Los azúcares nos dan energía, ¿ya? También recuerden que les dije que son llamados, tiene varios sinónimos, glúcidos o carbohidratos o también azúcares o hidratos de carbono, ¿ya? Estos azúcares, estos glúcidos, como podemos ver en la imagen, no podemos reconocer por su sabor, ¿ya? Acá tenemos varias imágenes, en esta imagen, donde tenemos la papa, un pastel, las frutas, una torta, em, en los cereales, los tubérculos, en el pan, en el fideo, la harina. Todos estos alimentos están compuestos de carbohidratos en su composición. Son azúcares, ¿ya? Entonces no olviden, los glúcidos también son llamados azúcares. No me vayan a decir que es el azúcar rubia o es el azúcar blanca. No, el azúcar está en todos los alimentos, ¿ya? También se encuentra estos azúcares en plantas, en insectos, ¿ya? Ahorita vamos a estudiar esa parte, ¿ya? Clasificación de los glúcidos o carbohidratos, ¿ya? Estos azúcares se clasifican según la molécula. Recuerden que en química hemos hecho qué diferencia hay entre átomos y moléculas, ¿no? Recuerdan que hicimos eso en química, la diferencia entre átomo y molécula. Entonces los carbohidratos van a estar formados por una sola molécula y se les va a llamar monosacáridos. Mono significa uno, sacáridos, azúcar. Ya va a tener una sola molécula, monosacáridos. Dentro de los monosacáridos tenemos a la glucosa, fructosa
y galactosa, ¿ya? Y a los azúcares que están formados por la unión de dos monosacáridos, de dos moléculas, se les va a llamar disacáridos. Di significa dos, o sea, van a tener en su composición química dos azúcares, ¿ya? Por ejemplo, la sacarosa, lactosa y la maltosa. Ya, por ejemplo, podemos ver aquí en la composición química que van a estar formados por dos monosacáridos. Y los polisacáridos van a estar formados por largas cadenas de monosacáridos. O sea, van a estar formados por varias cadenas de estos azúcares, por varias moléculas que van a ser llamados almidón, glucógeno y la celulosa. Y acá también está dentro la quitina en los insectos. Ya, esta es la clasificación de los carbohidratos, monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Muy bien, monosacáridos. Los monosacáridos son los azúcares más simples. Entre ellas tenemos, les mencioné, glucosa, fructosa y galactosa. La glucosa va a ser el monosacárido más abundante y la principal fuente de energía de nuestro organismo. ¿Dónde vamos a encontrar la glucosa? En la sangre, en el jugo de uva y entre otros. La glucosa, como podemos saber, es el suero, también es conocido como glucosa. Esta glucosa no es tan dulce como lo podemos imaginar, no es más o menos ni tan dulce ni tan chuma, es regular. Y la fructosa, fru viene de frutas. Se encuentra en las frutas, de ahí viene su nombre fructosa. Y recibe el nombre de azúcar de la fruta. Por eso es que las frutas son dulces, no tienen azúcares en su composición que las plantas les brindan, ¿no? Muy bien. Y la galactosa es un azúcar simple, ya lo hemos mencionado, que está formado por átomos de carbono y más que todo es un azúcar que se va a encontrar en los lácteos, ¿no? Ahorita vamos a ver. Entonces recuerden, monosacáridos. Glucosa, una sola molécula. Fructosa, una sola molécula. Y la galactosa, una sola molécula. Todo esto es una molécula. Todo esto es una molécula. Y los monosacáridos va a ser la unión de estas moléculas. Por ejemplo, los disacáridos, que se forman por la unión de dos monosacáridos. ¿Ya? Entre ellas tenemos la sacarosa, lactosa y maltosa. La sacarosa va a ser el azúcar de mesa, el azúcar que nosotros utilizamos, ¿no? ¿Para qué utilizamos? Para darle el sabor al mate, ¿no? Al mate, a los refrescos. Va a ser llamado, al azúcar que nosotros consumimos va a ser llamado sacarosa. Sacarosa, ¿ya? Entonces, si ustedes van a la tienda o van al mercado y van a decirle a la señora, véndame sacarosa, entonces no va a entender. Entonces, ustedes saben que la sacarosa es el azúcar común, el azúcar de mesa. Esta sacarosa está formada por dos monosacáridos. En su composición tiene glucosa y fructosa. Tiene glucosa y fructosa, como podemos ver en esta imagen. Ya tiene una molécula de glucosa y otra molécula de fructosa. Ambos forman la sacarosa. Ya el azúcar común, por eso es que tiene un sabor dulce, ¿no? El azúcar. Y la lactosa es denominado también el azúcar de la leche. Ya es denominado lactosa y está formado también por dos monosacáridos. La glucosa y la galactosa, como podemos ver aquí en esta imagen. Todo esto es una molécula de galactosa, una molécula de glucosa y la unión de estas dos van a formar la lactosa, el azúcar
de la leche, ¿no? Y la maltosa también es conocido como el azúcar de la malta, ya que la malta más que todo lo podemos ver en las cebadas germinadas, ¿no? Como está formado por dos monosacáridos, que es la glucosa más glucosa, ya, glucosa más glucosa. Va a ser la unión de estas dos veces glucosa, se va a llamar la maltosa. Ya habrán probado, por ejemplo, malta, ¿no? La Maltin Power tiene malta en su composición. Hay un café también, ¿cómo se llama? El Eco, ¿no? El Eco. También está en su composición, tiene malta. ¿Han visto su saborcito? No es dulce, es un poco diferente, ¿no? Entonces recuerden que los disacáridos está compuesto sacarosa, lactosa y maltosa. Tienen dos monosacáridos en su composición química. Y la unión de varios monosacáridos, o sea, la unión de varias glucosas, la unión de varias moléculas, va a formar los polisacáridos, ¿ya? Son los más grandes lúcidos y están formados por la unión de muchos monosacáridos. Dentro de ellas tenemos el almidón, al glucógeno, a la celulosa y a la quitina. ¿Ya? ¿Dónde encontramos el almidón? ¿Ya? El almidón lo encontramos en las plantas, guardan su energía en forma de almidón. Lo podemos encontrar en la papa y en la yuca. Es por eso que cuando remojamos la papa por mucho tiempo, entonces está en agua en mucho tiempo, pueden notar que se ve blanco, ¿no? Entonces ese es el almidón. Ese es el azúcar de la papa, ¿ya? De las plantas. Guardan su energía en forma de almidón, ¿ya? Y el glucógeno en los animales también guardan su energía en forma de glucógeno. ¿Dónde lo almacenan? En el hígado y en el músculo de los animales. ¿Ya? La celulosa es el polisacárido que da la fuerza a los vegetales. Ya está en los vegetales. Gracias a esta celulosa se forma la madera. Ya es un azúcar entonces en los vegetales, en las plantas. Ya es por eso que, a ver, cuando fabrican la madera, los roperos no son de madera, entonces las polillas son las que consumen la madera, es porque están consumiendo este azúcar llamado celulosa. Y la quitina se encuentra presente en insectos y hongos. ¿Ya? En insectos, ¿en dónde? En su cubierta, ¿no? Es por eso que tienen una contextura dura los insectos, porque tienen estos azúcares en su cuerpo. Y los hongos también en su cuerpo, ¿no? En su parte de las hifas está el azúcar llamado quitina, que les va a dar la dureza en su composición. Y ahora acá podemos ver imágenes. El almidón que se encuentra en la papa y esta es su fórmula química. Cada círculo, cada redondo significa un, un monosacárido. Entonces está unido de varios sacáridos, como se podrán imaginar, está unido varios monosacáridos en su composición química. El glucógeno en el hígado, como también en el músculo. Acá podemos observar la quitina, ¿no? Que se encuentra en los insectos, en la capa dura de los insectos, ¿no? Que está compuesto por varios polímeros de quitina y en los hongos también. Y la celulosa en muchas plantas que sirven para que se puedan sostener muchas plantas y su composición química de las plantas. Muy bien, eso es todo. Con esto vamos a resolver nuestra ficha. Ahora vamos a resolver nuestra ficha.